En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Estamos con Javier Bedoya de Negri. Lo tengo que decir, Javier, muy buenas tardes. Hace un rato, antes de la pausa, decía cuánto se necesita a un político como tu abuelo en estos momentos, en un país que vive convulsionado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Estás ahí? Muy buenas tardes, Gustavo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Saludos, muy bien. cordial a toda tu No, gracias a ti audiencia. por aceptar. Y lo decía, ¿no? ¿Cuánto se extraña a tu abuelo, no? Una docencia de política, ¿no? Una gente decente haciendo política, y mira lo que estamos viviendo ahorita en el país. ¿Cuáles son tus impresiones, Javier? Porque la información va llegando, pero minuto a minuto, y es lamentable, la verdad. Sí, es cierto, se extraña mucho a mi abuelo. Se extraña mucho a mi abuelo por distintas razones, pero en realidad creo que tu comentario va a la forma de hacer política Así es. que hacía mi abuelo y muchos políticos de su generación, y que hemos visto inclusive después, pero que hoy en día eso ya no existe, ¿no? O sea, la política se ha vuelto totalmente una piratería, ¿no? No tenemos partidos políticos, simplemente independientes que han postulado en vehículos que se llaman o se hacen llamar partidos políticos, y que hoy en día finalmente son unos piratas de la política, ¿no? Y eso no escapa evidentemente al Ejecutivo, al Presidente de la República y en parte al Congreso que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se extraña esa forma de hacer política, se extrañan los partidos políticos, creo yo, se extrañan las instituciones, hoy día tan degenerado finalmente todo el sistema en general, ¿no? Ujú. Totalmente. Javier, yo quisiera empezar las declaraciones de la situación política, ¿no? Yo quería hablar un poco del TC, antes hablé con Gilbert Violeta sobre ello, pero me gustaría centrar en lo que ha pasado hoy, ¿no? Hoy es fuerte lo que ha pasado, o sea, decir que este señor tiene supuestamente pruebas de la coordinación del arreglo con algunas personas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué implicancias ves? ¿Qué futuro le ves al país? ¿Qué salida le ves en este momento? Porque el almirante Montoya ya salió a decir que hay moción de vacancia, hay que preparar una moción de vacancia. He visto un tuit tuyo diciendo, espere, o sea, converse, ¿no? Y en mayúscula lo has puesto, ¿no? Conversen primero antes de sacar mociones de vacancia, porque la verdad no sabemos si tienen votos, y lanzar una moción de vacancia en este momento. Hemos tenido dos, no se llegó a nada. La verdad es desgastar esta figura. Y claro, y parece que victimiza al otro. No sabemos la prueba. ¿Qué salida ves a esta situación, Javier? Bueno, complicadas las acusaciones que ha hecho este señor hoy en día. Son acusaciones muy serias y muy graves que va a tener que probar ante la fiscal, y la fiscal evidentemente va a tener que indagar, averiguar, investigar si es que las pruebas que está presentando este señor son verdaderas, ¿no? Yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? Pero parece que todo indicaría, por lo que se vio en la misma elección, de que, bueno, algo de sustento debe saber. Yo no creo que alguien de esa naturaleza, estando preso, se mande con una acusación de ese calibre, sabiendo que su vida corre en peligro, sin tener el sustento y la información y documentación que lo soporte, ¿no? Inclusive su abogado, que es el doctor Rodríguez, tampoco no es un abogado de alguna manera improvisado, sino es un penalista reconocido. Entonces yo creo que hay que esperar un poco, hay que tener un poco de prudencia antes de emitir algún tipo de opinión. Más allá de que ya tengamos un concepto del señor Castillo y de su entorno, hay que esperar con calma un poco qué es lo que finalmente nos van a decir tanto su abogado
como finalmente las investigaciones que se están llevando a cabo. Y por eso yo invoqué al almirante Montoya que guardara la prudencia y no cometiera el mismo error que cometió la vez pasada, así como lo cometió la congresista Chirinos, de presentar mociones de vacancia simplemente porque a él le da la gana. Las mociones de vacancia, como todo planteamiento dentro del Congreso y en la política, se hacen consensuando, conversando con las demás colectividades. Necesitas de 87 votos. Acá no gana quien presenta primero la moción de vacancia, sino quien tiene los 87 votos. Entonces, fue una llamada de atención al almirante Montoya en ese sentido, pues porque ya lo había hecho anteriormente, ¿no? O sea, prácticamente él cree acá que está en el cuartel y que todo el mundo se le pliega a la moción de vacancia porque él lo dice. Y no, lamentablemente no estamos acá pues en el cuartel. Estamos en el Congreso de la República, donde se tiene que conversar, consensuar y ver si es que finalmente tienes los 87 votos. De lo contrario, pasa lo que pasó las últimas 2 veces. Una de ellas también es responsabilidad del almirante Montoya, donde finalmente no se llegaron a los votos, se manoseó la figura de la vacancia y finalmente la oposición y el Congreso quedó muy desgastado, muy debilitado y hoy día está reflejado en las encuestas y se victimizó al presidente de la República. Entonces, en este caso en particular hay que tener mucho cuidado con la información que se va captando y en función de eso tomar acciones de inmediato, sí, pero con la información y el sustento adecuado, creo yo. Interesante y prudente lo que acabas de decir, porque, claro, ya la fiscalía ha ido a tomar declaraciones a este señor Villaverde. Hay que esperar qué es lo que va a pasar hoy día en la noche. Ha anunciado Julio Rodríguez que va a estar en un programa televisivo en Willax a las 10 de la noche en Combaters. Veremos qué saca ahí, si hay pruebas. Se está especulando que hay audios, WhatsApp, pruebas, 8 horas de grabación que tiene este señor. Creo que hay que con prudencia esperar, como tú dices, ¿no? Y el Parlamento seguir su agenda de trabajo, ¿no? Creo que a veces se distraen, ¿no? Ayer fue una jornada para felicitarlos por la elección del Tribunal Constitucional y claro, y hoy ya se olvidaron, ¿no? Increíble, hoy día hubo interpelación al ministro del Interior y tú veías, no había nadie, estaba la presidenta del Congreso y 4 congresistas, 5 congresistas y el resto, Perú Libre no estaba, ausente totalmente. Ya se rompió la bancada, ya han renunciado 10 congresistas. Ahora la nueva minoría es Fuerza Popular, curiosamente con 24 congresistas. Esto, la verdad, como tú dices, y lo que acabas de decir, una frase muy fuerte, ¿no? Piratas de la política, ¿no? Piratas de la política. Sí, a ver, vamos a esperar a ver un poco finalmente qué es lo que va saliendo respecto a este tema puntual de Castillo y el supuesto fraude electoral, ¿no? Evidentemente el Congreso no tiene por qué esperar a que que la Fiscalía inicie una indagación preliminar, que finalmente es lo que se le debería ocurrir al presidente de la República porque tiene inmunidad, pero sí, digamos, tener elementos suficientes como para poder construir un caso y un juicio político, ¿no? Que sería la vacancia en sí. O sea, en otras palabras, no podemos esperar al Poder Judicial que determine si Castillo es culpable o inocente. Yo creo que el Congreso, como foro político, tiene que determinar si los elementos que tiene a la mano, pero que los tiene que tener a la mano, son suficientes como para presentar una moción de vacancia, así que el presidente no renuncia antes, ante la evidente, ante las abrumadoras pruebas que va a presentar el abogado Rodríguez, supuestamente. Y sí, evidentemente, pues lo que hemos visto ayer, que desde mi punto de vista ha sido llevado correctamente, se formó en su momento una comisión multipartidaria para evaluar a candidatos para que reemplacen a los salientes del Tribunal Constitucional, muchos de los cuales ya, o todos ya habían, menos el doctor Raúl Ferrero, Augusto Ferrero ya había vencido sus mandatos, y creo que en esta comisión multipartidaria han participado todas las fuerzas políticas, ¿no? Y no es verdad que en este caso en particular, en este Congreso, en esta elección, es la primera vez que no se lleva a cabo un debate. Es más, los miembros del Tribunal Constitucional que están saliendo fueron elegidos bajo la misma modalidad, bajo la misma forma. Entonces ya existe un precedente, y esto sucedió en el año 2013 o 2014, no recuerdo. En el quinquenio del 2011 al 16 eligieron a estos miembros del Tribunal Constitucional bajo la misma modalidad. Se presentaron a determinados candidatos, que fueron 7, no hubo debate de por medio, porque como comprenderás, debatir cada uno de ellos
someter a improperios, insultos a cada uno de los candidatos, no tiene sentido. Finalmente, esto es un tema objetivo, hay una comisión que ha evaluado, le ha dado un puntaje a cada miembro del tribunal, a cada uno de los candidatos, y finalmente se ha votado y se ha obtenido el resultado que se ha obtenido ayer, creo que regularmente, de una forma adecuada, de una forma ordenada, y bueno, a algunos no les gustará, pues finalmente ese es el arte de la política, generar consensos, llegar a las mayorías, y eso es lo que se logró ayer finalmente en este Congreso de la República, eligiendo a 6 de los 7 magistrados. Así que en ese aspecto creo que no hay nada que discutir, ¿no? Y luego tenemos lo que ha ocurrido hoy día, que evidentemente pues es un escándalo, que las cosas van llegando de a puchos, y bueno, vamos a ver cómo desenlace, cuál es el desenlace de todo esto, si acaba con la renuncia o la vacancia de Castillo, o si finalmente la población que ya está harta pide un poco más, que es que se vayan todos finalmente, ¿no? Yo creo, Javier, has mencionado 2 salidas o 3 salidas. La vacancia presidencial, has hablado del tema de la renuncia, lo cual muchos discrepan en este momento, dicen no va a renunciar, quién sabe en este momento que está implicado. Como yo decía en un programa anterior, ya metieron a la esposa por el tema de la tesis. Bueno, tenemos el tema de la vacancia. Algunos mencionan una acusación constitucional un poco más larga, y tú has mencionado algo, que haya elecciones generales nuevamente, no solamente presidenciales, sino generales, ¿no? Claro, algunos congresistas como que no quieren esto, ¿no? Acá hay un tinte muy particular. En otras oportunidades hemos hablado de la vacancia por aspectos muy puntuales respecto de Castillo, ¿no? De actuaciones del mismo presidente de la República, ¿no? En este caso en particular estamos hablando de fraude electoral, de la elección de Castillo y toda su plancha presidencial, que incluye a Dina Boluarte. En consecuencia, si es que esto se confirmara de que hubo fraude en el Jurado Nacional de Elecciones para favorecer a Castillo, también estaban favoreciendo a Dina Boluarte, con lo cual Dina Boluarte también tendría que renunciar, o también tendría que ser vacada, en todo caso, cuando asuma la presidencia de la República. Porque en una moción de vacancia no puedes incluir al presidente y al vicepresidente, pues tendrías que esperar a que asuma Dina Boluarte para vacarla por los mismos hechos que a Castillo. Porque hubo fraude respecto de la plancha presidencial, porque acuérdate que nosotros elegimos una plancha, no elegimos a una sola persona. En consecuencia, es un hecho totalmente distinto a las otras mociones de vacancia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que se presenta, porque de pronto no lo estamos haciendo con la debida diligencia y con la prolijidad que se necesita en este caso. Hay que tener mucha pausa. Entonces, yo creo que acá, si hay renuncia, tendría que haber, si es que los hechos son contundentes y no hay nada que discrepar, tienen que renunciar los dos, porque los dos han sido elegidos bajo la misma plancha, o tienen que ser vacados los dos, uno con posterioridad al otro, o finalmente se adelantan las elecciones presidenciales, que puede ser otra alternativa, como una iniciativa que ha presentado el congresista Cabero, y solamente nos vamos a elecciones presidenciales, o ya ampliamos la gama finalmente y nos vamos a una elección general que incluye el Congreso, que evidentemente los congresistas están un poco renuentes a ese tema, pero creo que es lo que la mayoría de los peruanos quieren, que se vayan todos. Entonces yo creo que para curarnos en salud y de una vez salir de la crisis y el entrampamiento y la inestabilidad política que hay en el país, yo creo que se deberían ir todos. Independientemente de este caso, ¿no? Creo que se deberían ir todos de una vez. Pero bueno, hay que esperar finalmente qué pasa en este caso particular, ¿no? Interesante, Javier, lo que mencionas sobre estas salidas, posibles salidas, pero lo primero que has dicho creo que es algo que hay que rescatar. Pausa, mucho ojo, yo digo, ¿no? Mucho ojo, mucho oído, boca cerrada, ¿no? Primero hay que escuchar, hay que ver qué pasa, analizar. Los partidos políticos tendrán que dialogar y llegar a un consenso por el lado político. El Ministerio Público debe hacer su trabajo y esto se tendrá que desencantar. En cualquier momento se viene toda la información y bueno, se tomará la mejor decisión para ello. Pero no quiero dejar de terminar la entrevista, Javier, por algo importante. Tú has estado en un partido político, tu abuelo fundó un partido político como el PPC, y un partido tradicional, ¿no? Que mucho recordamos cada vez que pasamos por
ya no es el Zanjón, sino Luis Bedoya Reyes, pasamos por ahí, nos acordamos, ¿no? Algunos, cuando Luis Bedoya Reyes hizo esta obra, algunos decían, era para que vaya a su casa al municipio, ¿no? Hoy, ¿cuántos pasamos por esta vía? ¿Cómo ves tú las elecciones municipales y regionales? Porque el PPC siempre tuvo mucha fuerza en estas elecciones a nivel local. ¿Son importantes o no? Porque hay gente que no le está tomando la atención, me parece, y bueno, dice, postule quien postule, no pasa nada, ¿no? Lo importante es el Congreso y el Ejecutivo. Sí, es cierto. Primero que nada, a mí no me gusta ese término partido tradicional porque en realidad eran partidos políticos, eran los únicos partidos políticos que existían. Creo que han sido el PPC, el APRA y hasta cierto punto Acción Popular, ¿no? Acción Popular, un partido político que no tenía ningún tipo de diario, ningún tipo de pensamiento, simplemente seguía un caudillo. Yo creo que de pronto Acción Popular sería el primer partido, digamos, que sigue un caudillo en la historia del país. Pero bueno, lo cierto es que ese tipo de partidos, quieran llamarlos como lo quieran llamar, tradicionales, antiguos, eran partidos políticos y seguían ellas y no a personas como hoy en día vemos que siguen los partidos políticos. ¿Cómo veo el panorama? Yo totalmente incierto, la gente está totalmente ajena al tema político en general, no solamente a las municipales, sino la gente ya está harta de ver todos estos escándalos del día a día. Y por eso es que muchas veces muchos de estos escándalos que vemos no llegan a trascender como deberían de trascender. Y a mí me preocupa mucho porque la gente se está acostumbrando a ver esto como cosa normal. Y nos estamos acostumbrando a ver la corrupción, ver presuntos delitos por parte de políticos como algo normal. Y no reaccionamos si no es hasta que nos tocan la billetera o se incrementa el costo de vida o finalmente algo que nos afecte directamente a nosotros. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que hoy en día la gente está desvinculada de la política por obvias razones, por entendimientos que son lógicos, como por ejemplo, está asqueada de prender el televisor, entrar al Twitter o a las redes y ver que todo el mundo se saca la mugre y es un desmadre total. Pero también hay que entender que finalmente nos tenemos que involucrar y tenemos que hacer caso a lo que está sucediendo y tomar acciones al respecto, ¿no? No podemos permitir un presidente pues, que ha hecho fraude se mantenga en la presidencia. Una plancha presidencial, en realidad, que se mantenga en el gobierno. Entonces, el panorama electoral municipal pues, pasa a segundo plano. Es un tema que nadie lo está atendiendo, como fue la última vez, ¿no? Que finalmente la gente se puso a ver qué candidato era el más idóneo para Lima y terminó votando en ese sentido por el señor Muñoz. Pero fue una decisión de la última semana. Acuérdate que no se sabía quién iba a ganar. Todos estaban muy bajos y creo que el primero que estaba era Reyardo con 10% y no pasaba de eso. Entonces yo creo que eso va a pasar nuevamente ahora. Va a ser una elección que se va a definir a último minuto, más allá de las preferencias que cada uno pueda tener. Pero la gente al final, y peor con los alcaldes distritales, ¿no? Que van a terminar siendo arrastrados por el metropolitano, como fue en Lima. Y bueno, veremos qué pasa en regiones, pero yo creo que finalmente que es un tema que pasa a un lado. La gente no está preocupada por eso. En realidad tampoco está muy preocupada por lo que está pasando en la política nacional. Está más preocupada en que se genere trabajo, en que haya estabilidad finalmente para que se reactive la economía, en el tema de la inseguridad ciudadana, que bajen los precios de primera necesidad. Eso es lo que la gente realmente quiere. No quiere asamblea constituyente, no quiere evidentemente políticos corruptos, no le interesan las elecciones municipales. Entonces también hay que leer un poco la calle para poder entender finalmente al electorado, ¿no? Su preocupación está en otro lado y no en la que nosotros los políticos creemos que está o lo que a nosotros los políticos nos interesa. Me dejo entender. Pero lo cierto es que hoy en día veo el panorama muy incierto en general y lo que va a terminar pasando es que se termine eligiendo cualquier cosa sin meditar o finalmente informarse sobre el voto, ¿no? Interesante, Javier. Muchísimas gracias por darte el tiempo y ojalá pronto también te veamos ya no solamente como analista político, de repente das el salto a trabajar realmente en política, quién sabe, te veremos pronto en el Parlamento o en otras esferas. No tengo partido político, así que, y no me he inscrito en otro partido político, o sea que no veo con qué.
no veo con quién ni siquiera. Así que bueno, veremos qué pasa en el futuro. Pero lo cierto es que en este momento, más allá de eso, hay que pensar un poco también en lo que se viene. Si es que hay un eventual gobierno, otro gobierno, creo que al final todos tenemos que sumar en torno a una candidatura afín, a una candidatura única o una lista al Congreso para que le dé viabilidad al país en los próximos 5 años, porque si se empiezan a dividir nuevamente los sectores políticos, vamos a terminar teniendo lo mismo que tenemos hoy en día, ¿no? Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima entrevista. En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas.